ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana. No le hace, es que los fifís no crean que se levantan temprano. Está muy bien, que eso es parte de la libertad. La verdad, yo hoy estoy viviendo, pues de alguna manera, cierto cerco periodístico, porque pues desde el poder amenazan a aquellos que se atreven a cubrirme. En este 2024 no se vale andar de culeritos, mis niños. Aquí nada más hay de dos sopas. O se vota por la dictadura o se vota por la democracia. México ha llegado a una situación donde el próximo proceso electoral será una lucha entre dictadura y democracia. Ha habido una embestida de una dimensión brutal en los portales afines a la 4T. Brutal. ¿Será que por fin llegó la dictadura que ha venido vaticinando la derecha de México desde 2018, desde que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? A 5 años de su gobierno ya llegó esa dictadura, o tal vez nos encontramos en este encuadre electoral que permite que ciertas narrativas se vayan recrudeciendo. Hoy hablaremos de esas narrativas nuevamente en el contexto que tenemos en este momento en México. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga, y esto es En Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de En Re. Comentaba que vamos a hablar del recrudecimiento de este relato que se ha estado presente durante toda esta administración, pero ahora se ha recrudecido de cara a las elecciones que son este año 2024. Hay sucesión presidencial y una serie de otros cargos. En ese contexto hay un relato que cada vez está más fuerte y es: México está está dirigiéndose a ser una dictadura, ya es una dictadura, hay censura, hay cerco mediático, hay un cerco mediático impuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ahora vamos a explorar qué tanto de eso es cierto y en qué contexto se está dando todo este relato. Vamos a empezar por un personaje que es protagonista en todo este escenario, que es la candidata de oposición, la que abandera todos los partidos y los grupos de interés, digamos, de que no continúe la transformación en este país. La cuarta transformación, que es la que está representada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que representaría también en su continuidad Claudia Sheinbaum. Xóchitl Gálvez hoy por hoy plantea que hay un cerco mediático en su contra. Ya en otros episodios hemos hablado, y eso se sigue reafirmando en nuevas encuestas, el hecho de que Xóchitl Gálvez no levanta en las encuestas. Entonces, frente a esa circunstancia, el mejor discurso, el que más le acomodó, es pues que la quieren invisibilizar. Es un cerco mediático muy peculiar, ¿no? Totalmente, hemos visto durante los últimos días y sobre todo las últimas 2 semanas cómo se ha recrudecido esta campaña de los medios de comunicación con una Xóchitl Gálvez que si en algo nos convertimos en esa Venezuela estigmatizada, ¿no?, donde se dice que hay represión y dictadura, pues es justamente en nuestra oposición. Xóchitl Gálvez empieza a replicar, pues pareciera, los mismos esquemas pues, narrativos en torno a esta dictadura, censura, y resulta que su última estocada es decir que hay un cerco periodístico que, bueno, creo que valdría la pena escuchar cómo lo ha dicho. La verdad, yo hoy estoy viviendo, pues de alguna manera, cierto cerco periodístico, porque pues desde el poder amenazan a aquellos que se atreven a cubrirme.
Y bueno, ahí escuchábamos cómo afirma Xóchitl Gálvez que hay un cerco periodístico, pero además esto se contrapone totalmente con una realidad en la cual hemos visto a Xóchitl en absolutamente todas las emisiones de los grandes medios corporativos durante meses. Incluso encontrábamos esta declaración que hace en julio todavía, cuando acababan de pasar 2 semanas en donde la oposición decide que ella va a ser, fue muy evidente que empezó a aparecer en absolutamente todos los medios de comunicación, y en tan solo 2 semanas había dado 200 entrevistas. Entonces, ese es el cerco periodístico. Vamos a escuchar esta declaración que viene de su boca, porque después viene a decir que no es cierto, que ella tiene este cerco periodístico, pero vamos a escuchar qué decía en ese momento. Yo le agradezco enormemente a Xóchitl Gálvez, que habla un espacio en tu agenda después de cuántas, ya van más de 200 entrevistas, Xóchitl. Está muy cañón, pero bueno, trato de atender a todos, porque luego son muy sentidos, porque estoy en un lugar y por qué no viniste al otro. No, más bien tú eres pata de perro, porque a donde te invitan vas. Pues la verdad es que sí, porque yo creo que no hay que ser mamucas en la vida. Que hay que decir, esta declaración se da en el momento en el que ella está contendiendo en la interna de la coalición que ahora abandera. Efectivamente, en ese momento hubo un disparo de la cobertura mediática en favor de Xóchitl Gálvez, que hablaban de ella, bueno, en términos de que era la virgen que había llegado claro. ¿no? ¿Se acuerdan? Sí hubo un momento después, en ese momento incluso se contabilizaba y era muy palpable cómo la cobertura estaba totalmente volcada hacia Xóchitl Gálvez. Numéricamente eso era comprobable con respecto a la que se daba a Claudia Sheinbaum, que en ese momento también estaba en su interna. Después hubo un periodo en donde no se dejó de cubrir a Xóchitl Gálvez, pero lo que sí hubo fue una suerte como de enojo de aquellos que la habían impulsado en un momento, porque lo que estaba pasando en medio es que no solamente no levantaban las encuestas, sino cada aparición pública que tenía había un tropiezo de Xóchitl Gálvez. Sí. A ver, yo voy a discrepar un poco de ustedes, porque creo que cuando Xóchitl Gálvez dice que sí hay cerco mediático, yo creo que sí hay un cerco mediático, pero de sus amigos, de los medios. Son los mismos. Pero en su favor. Ajá. Hay un cerco mediático que la está cuidando, que la está protegiendo, que la está tratando de levantar por más que quieran, no se puede. No es el cerco mediático de que la estén boicoteando en este país a su campaña. Eso es una mentira, ¿no? Pero hay un cerco mediático de Radio Fórmula, de Televisa, del Grupo Imagen, de Salinas Pliego, todos los que son los dueños de los medios de comunicación en México y que se identifican con los grandes intereses, claro que la están cuidando, ¿no? Le están queriendo crear como una burbuja mediática en la cual ella se desenvuelva, diga, sin que nadie le pueda de pronto ni siquiera replicar nada. Entonces, sí hay un cerco mediático, pero a su favor. Yo diría eso de entrada. Eso es correcto. Y mira, los números de ahora, hay esta herramienta de una plataforma electoral que hace encuestas y donde está todo el tiempo contabilizando cuánto vale la cobertura de cada una de las candidatas. En el último corte que hacen, sí hay un ligero, digamos, está un poco por encima Claudia Sheinbaum en su cobertura. Sin embargo, en la valoración de los positivos y los negativos para cada candidata, Xóchitl Gálvez tiene muchos más positivos que Claudia Sheinbaum y tiene más negativos Claudia Sheinbaum en esas coberturas que Xóchitl Gálvez, lo cual habla un poco de no nada más las cantidades, sino de la calidad, cualitativamente, qué se está diciendo de una de otra, y en medio de todo esto, Xóchitl Gálvez también como referente en contraposición al gobierno. Incluso a mí me gustaría compartir con la audiencia esto que se volvió, creo que icónico, de esos medios de comunicación que no le ponen un pero a lo que dice Xóchitl Gálvez e incluso la catapultan, que es esta chica que analiza la firma de Xóchitl Gálvez y que se desvive. Yo creo que es importante que veamos cuántos adjetivos es capaz de decir alguien en pro de Xóchitl Gálvez en este cerco mediático que le han impuesto a los medios de comunicación. Nos habla de la firmeza de carácter y a otra mujer a la que le gusta agarrar al toro por los
los cuernos. La escritura va ligeramente hacia arriba porque es una persona optimista. Y la capacidad de adaptación, la inteligencia emocional de Xóchitl Gálvez, habló de la inteligencia para no solamente ver las cosas de forma emocional, sino tener la racionalidad para tomar buenas decisiones. Es una persona muy racional, es una persona con una gran capacidad de convencimiento, por eso la letra es ligada y obsesiva también y muy estresada, pero le gusta ese estrés. Bueno, y digamos en este contexto y con este discurso que ha hecho, no creo yo Xóchitl Gálvez sola, sino todo su equipo de comunicación, orquestan una nueva estrategia que es la de, a ver, porque ¿qué pasó? Hay que poner un poquito de contexto. A Xóchitl Gálvez se le impulsa mediáticamente de una manera muy importante y en redes sociales también, a partir de que entra en una interlocución con el presidente en algún momento. Eso fue al principio, cuando estaba en la interna. Después el presidente decidió, no solamente decidió, el INE le impuso ya no hablar de Xóchitl Gálvez. En ese momento Xóchitl Gálvez se cae absolutamente, se vuelve, o sea, no invisible en los medios de comunicación que la siguen promocionando, sin embargo, sí para los ciudadanos, porque realmente no hay una receptividad de lo que es el mensaje de Xóchitl Gálvez, que no es otro que seguir queriendo asusar al presidente y no ha dejado de hablar del presidente y del gobierno en todo este tiempo. No hay propuesta, lo que hay es una crítica perpetua. Entonces, ¿qué deciden hacer ahora en este escenario en donde no se ha podido levantar, donde ha cometido muchísimos tropiezos? Y no solamente ella, hay que decirlo, ahorita vamos a hablar también del contexto de aquellos partidos que la arropan y que han tenido dos golpes muy fuertes, ¿no? O sea, uno, la exhibición, pues de que ahí se andan repartiendo cargos antes de ganar una elección, y la otra, sus listas para candidaturas del Congreso que han sido muy cuestionadas, y ahorita vamos a ir a eso. Bueno, en todo este escenario, ¿qué deciden? Vamos a hacer nosotros nuestra propia conferencia mañanera, matutina, conferencia de prensa, en donde la idea es que Xóchitl Gálvez dé respuesta a aquellas cosas que dice el presidente. ¿Qué es esto, Óscar? Pues no es más que un nuevo intento de Xóchitl Gálvez de entrar en una interlocución con el presidente, ¿o tú cómo ves? Sí, totalmente. Creo que, como lo acabas de decir, es tal el nivel de la derrota de la oposición en la campaña, en la pre-campaña electoral en México por la presidencia de la República, pues que lo único que les está quedando a Xóchitl Gálvez es confrontar al presidente, porque Xóchitl Gálvez, que es la de PRI, PAN y PRD, no está confrontando a Claudia, no está compitiendo con ella está buscando pelearse, agredir, difamar, mentir, pero contra el presidente, porque pues es el que tiene el rating en este país, eso sí hay que decirlo, ¿no? Y mientras tanto, pues Claudia va caminando con pasos firmes. Entonces le ha llamado la conferencia de la verdad, que es una conferencia que específicamente busca imitar la del presidente de la República, pero como dicen esa frase, nunca segundas partes fueron buenas en la historia, ¿no? Siempre son, unas veces se presentan como verdades y otras como caricaturas, ¿no? Como caricaturas, sí. Dicho en el 18 brumario por ahí. Pero además de esta conferencia de la verdad, no solo es esta interpelación con el presidente, sino con esos medios que también son los que le están buscando todavía cubrir. O sea, es parte de este circo sistemático que ha construido Xóchitl Gálvez durante todos estos meses. Primero interpelando al presidente y de ahí sale la candidatura. Después se nos presentó como la candidata ciudadana y resulta que fue una clara imposición. Eso no queda duda, hubo un fraude interno donde impusieron a Xóchitl Gálvez. Después viene esta manera de presentarse como la outsider, a pesar de que ha venido estando en el panismo, rodeada de panistas todo el tiempo, ha pasado de ser trotskista, ha pasado de ser, es decir, Xóchitl Gálvez ha tratado de mutar semana tras semana y ahora trata de presentarse ya como una estadista que no logra consolidarse. O sea, esta imitación además es tristísima, o sea, hay que pensar en qué le queda después de esto a Xóchitl Gálvez, porque en algún momento ustedes recordarán, se pensaba que ella, cuando apareció encadenada ahí en la del Congreso, se especulaba que ella iba a ser candidata a la jefatura de gobierno, pero fue tal la inversión mediática en ella como personaje que la lleva y la catapulta, ¿no?, a todo este fraude interno y a ser la representante de la oposición en lo presidencial.
Y ahora la vemos sin una capacidad de decisión sobre esa mañanera. Días antes le preguntaban los medios cómo iba a ser y ella decía, no tengo los detalles, ¿no? Es decir, había un equipo orquestando esos detalles. Después se presenta ahí en la mañanera a leer, ¿no? Recordemos su cierre de precampaña fue realmente el gran protagonista, fue el teleprompter. Después, en esta conferencia, empieza a leer mal, sin ser ese estadista que no ha sido y no será Xochitl Gálvez, diciendo López Obrador cada 30 segundos. Es que López Obrador, y es que López Obrador, y es que López Obrador. No sé cuántas veces habrá dicho en el transcurso de un discurso de 10 minutos López Obrador, después de que también intentó, pues, confrontar a Claudia diciéndole como vamos a pelearnos, ¿no? O sea, como si estuviésemos en la secundaria y entonces le dice vamos a debatir. Claudia no cae en provocaciones, ella sigue intentando interpelar al presidente y son solo unos cuantos medios de comunicación los que la acompañan en esta conferencia de la verdad, que en realidad es un mal chiste. Yo creo que hay gente que yo creo que extraña más a esa Xochitl Gálvez showgirl, ¿no? Que esté ahí vistiéndose de dinosaurio, de Andrés Manuel, etcétera, que realmente una persona que pues yo no sé cuál va a ser su futuro después de esto, no tiene incidencia alguna en las listas plurinominales, no tiene incidencia alguna en su candidatura, no tiene incidencia alguna en su equipo, en absolutamente nada, incluso esto, ¿no? Está rodeada de todos aquellos que la gente rechaza y que ese fue el 2018. La gente que desmanteló este país es quien arropa a Xochitl Gálvez. Entonces dice, si a mí me dieran a escoger las listas, yo haría otras, ¿no? O sea, dejando en evidencia que está ahí al frente de un proyecto que le están haciendo atrás, que ella está ahí, y la verdad es que ya se creyó ese discurso de que ella es la candidata ciudadana y no sé si se lo creyó o si es una mentirosa empedernida. Les voy a decir por qué. Porque ahora salió un dato que confronta totalmente esta idea de Xochitl Gálvez, de ella siendo la ciudadana y a la que eligieron los ciudadanos y estas firmas y todo. O sea, de entrada sabemos que fue una imposición de los partidos, de la cual ella fue partícipe. Así es. ¿Cuál es el dato que sale? No sé si lo leyeron, que la marca Xochitl Gálvez presidenta, claro, ella la registra antes de que se decidiera que ella era la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD. Es decir, ya sabían lo que iba a pasar. Y no obstante eso, hoy se presenta, porque la forma es fondo, ¿no? En esta mañanera de rosa, atrás, que son, para quien no conoce, en México, el rosa, pues está asociado con el órgano electoral en México, es decir, un órgano neutral, democrático, que es el que representa la democracia y a la ciudadanía, supuestamente. Ahora ella se presenta en su conferencia matutina, su conferencia de la verdad, con un foro todo rosa, sin ninguno de los colores que la puedan identificar con esos partidos, y vuelve a repetir, yo soy una candidata ciudadana, y al mismo tiempo, o sea, no puede más que dejar ver que no, pero ahí es donde yo digo, no es que esté secuestrada, ella forma parte de ese conjunto de poderes y de cúpulas que me han venido mintiendo y engañando sistemáticamente. Sí, y esto que tú dices, así si hacemos nomás un poquito de revisión de las formas, lo que decías, ella tradicionalmente se había venido identificando y presentando y vendiendo como una mujer indígena, entonces venía usando huipiles, venía usando colores vivos, ¿no? Entonces, en la conferencia de la verdad, la primera mentira es que ya no es esa la Xochitl, porque ya se presenta con traje sastre, no sé de qué marca a lo mejor, se veía finito, de este color rosa, o sea, ya dejó el huipil, ya dejó... Creo que sí traía una blusa bordada, no recuerdo por ahí. No. Se alacia el cabello, sí, ¿no? Se presenta como totalmente lo contrario a lo que ha sido en las precampañas. Ya no dice groserías, ya no habla feo, ya cuida su lenguaje, o sea, todo eso es una mentira. Y todo eso es Xochitl. Xochitl es una mentira. Creo que sería bueno hacer como una pegatina, ¿no? Así de Xochitl es una mentira. Que no solamente Xochitl, ¿no? O sea, también hay que hacer el análisis de cuáles fueron los reporteros que en esta primera conferencia que dio Xochitl Gálvez
se apersonaron ahí, qué clase de preguntas le hicieron. Hay una que verdaderamente ya a mí me mató de risa, que es este momento donde un reportero, que no recuerdo de qué medio era, le pregunta que si Xóchitl Gálvez está enfrentando una elección de Estado como lo hizo y está esperando un fraude, como sucedió en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas, que es, o sea, bueno, para quien no sepa, cuéntanos tantito para hacer las distinciones. Sí, es una locura. En 1988 fue la primera ocasión en la que el PRI, después de décadas en el poder, tuvo el riesgo de ser derrotado por un personaje que salió de las mismas filas del PRI, pero encabezando un movimiento democrático, que es Cuauhtémoc Cárdenas, con quienes estuvieron Porfirio Muñoz Ledo y otros personajes importantes de la política mexicana. En ese entonces, Salinas de Gortari fue el candidato del PRI y realizó el más grande fraude electoral que ha habido en este país. O sea, está documentado, es cuando se hizo famosa la frase de que se les cayó el sistema, porque cuando empieza a arrancar el sistema de cómputo electoral, ponen el mismo sistema, ponía a Cuauhtémoc en ventaja. De pronto bajaron el switch desde la Secretaría de Gobernación y cuando regresa el sistema ya iba Salinas de Gortari adelante, ¿no? Bueno, pero ese fue el más grande fraude y quererlo equiparar ahora con lo que pasó en el 88 y ella comparándose con Cuauhtémoc Cárdenas es una... Que las condiciones todas, o sea, tenías un PRI que era el equivalente del Estado, del gobierno y de todo, o sea, era todo el PRI en ese momento contra el que estaba contendiendo esta oposición que representaba a Cuauhtémoc Cárdenas. Pero además Cuauhtémoc Cárdenas tuvo un apoyo popular importantísimo. Querer equiparar a una candidata que no pasa del 15%, ¿no? Y que no gana ni sus encuestas en redes sociales. Claro. Así es. Porque platícale a la gente. No, bueno, es que es esquizofrénico, como dices tú, ¿no? O sea, ha afirmado sistemáticamente que ella tiene otros datos, que no hay que confiar en las encuestas, que la posicionan cerca de 30 puntos abajo. No, es muy difícil revertir absolutamente todas las encuestas, salvo una que dice que ya está achicándose y que se comprobó que está trabajando para ella esta encuesta. Y resulta, ¿no?, que ahora ella hace sus encuestas en redes sociales donde cree tener ventaja y termina borrándolas porque hasta en sus propias encuestas termina perdiendo, ¿no? Entonces, eso de verdad, pues sí, no es que sea pobrecita Xóchitl Gálvez, pero sí es lamentable que no tiene de dónde agarrarse. E incluso también hay que resaltar la molestia de muchos de estos medios de comunicación que en algún momento pues estaban tratando de cerrar filas. Recordemos ahí un ejemplo muy específico que es Latinus, que representa también a ciertas oligarquías que no están en la candidatura de lleno con Xóchitl Gálvez y están muy molestos. Están molestos porque pareciera que les prometieron el cielo, la ruptura, ¿no? Acabar con Morena, con la Cuarta Transformación. No lo han logrado y están en contra también de todo esto, ¿no? Entonces también hay cierta fractura ahí que a lo mejor si se refiere Xóchitl Gálvez a Loret de Mola como el cerco periodístico, bueno, es otra cosa, pero sí creo que es lamentable que esta, y sobre todo peligroso. Y para ir cerrando también, me parece peligroso porque sistemáticamente en este desespero de las derechas regionalmente, cuando no logran anclarse en proyectos de respaldo masivo, terminan optando por estrategias sumamente antidemocráticas que no solo son los fraudes que aquí tienen doctorado y postdoctorado las derechas en este país, sino además en lógicas de desestabilización. Y para ello echan mano de alianzas que ya sabemos que tienen de alguna u otra forma con oligarquías internacionales, con Estados Unidos, financiamiento, eso lo sabemos. Sin embargo, pues entra ya Xóchitl Gálvez en este tour que han hecho Juan Guaidó, que ha hecho Yanine Áñez, que han hecho todas las derechas de la región, y se va en estos días, va a estar en Washington y en Nueva York, entablando además con medios de comunicación directamente, con el Wall Street Journal, con el New York Times, con Telemundo, Univisión. Se va a encontrar también con cierta comunidad migrante. Sabemos que no necesariamente
la comunidad migrante está respaldando su proyecto, pero algunos seguramente estarán ahí, pero también con la Secretaría de Estado en Estados Unidos, representantes comerciales, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Departamento de Seguridad, de Energía, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Demócratas, que además eso es fundamental porque es ese Comité de Asuntos Exteriores el que termina decidiendo muchas de las sanciones o de las medidas coercitivas unilaterales en contra de los gobiernos que están que no favorecen la política exterior de Estados Unidos, también con la Cámara de Comercio, es decir, va a tener una agenda bastante amplia, seguramente se sumará ahí la OEA, que generalmente recurre, sí, claro, ¿no? Y ya hace unos meses también estuvieron por allá pues los representantes de la oposición que hoy fundan el Frente Amplio. Entonces es importante también no desestimar que en ese desespero pueden fortalecer las alianzas como para tomar otro tipo de rumbo que no sea necesariamente el electoral. Pero para desestabilizar desde adentro, ¿no? O sea, esto que le llaman luego calentar la plaza, hacer que el ánimo se vaya enrareciendo. Y lo estamos viendo en la campaña que existe y que cada vez va creciendo más en medios de comunicación. Sin embargo, a nivel de las alianzas, ahora que estaba revisando toda esta agenda, falta también que la tomen en serio, ¿no? Porque la otra es que Estados Unidos no es un monolito, sí, y también este gobierno ha tenido pues buenos encuentros, o sea, ciertos equilibrios que le ha permitido también con iniciativa privada y de México y de Estados Unidos ir avanzando en una agenda que yo no sé si muchos de ellos estén dispuestos también a claudicar a eso por una candidata como Xochitl Gálvez. Y que incluso también el embajador de Estados Unidos aquí en México se ha reunido con Claudia Sheinbaum, ¿no? También es decir, Claudia no va a Estados Unidos, no porque a lo mejor no le interese la relación, sino porque también han tenido la oportunidad incluso de reunirse con congresistas aquí en México, y hay que señalar, ¿no? Sí, la política exterior, pues sí es muy, los intereses tanto demócratas como republicanos, hay algunos más de extrema derecha, hay otros más de centro, ¿no? Que pues pretenden generar ciertas relaciones diplomáticas con el país, pero sí es claro, ¿no? Que hay ahí una intención obviamente de convencimiento y no van a desistir Xochitl Gálvez en decir como apóyenme por favor, siendo que pues son totalmente entreguistas, ¿no? Ahí sí no ponen freno. Porque desde su lógica no creen que sea el pueblo el que esté apoyando a la Cuarta Transformación. Desde su lógica hay una intromisión del gobierno de los Estados Unidos y entonces eso mueve todos los hilos de la política y las preferencias, ¿no? Porque así han operado ellos durante muchos años. Claro. O sea, han recurrido a la intromisión para tener un respaldo muy fuerte. Y ahora creen que es lo mismo cuando es absolutamente falso, ¿no? Es parte de las mentiras, por eso yo decía, Xochitl es una mentira y si pudiéramos yo así como hacer un rápido recorrido. Sí, ella empezó siendo una mentira cuando dijo que nunca había hecho negocios con el gobierno y se le comprobaron que hubo negocios con el gobierno de los cuales se hizo millonaria, multimillonaria, por más que quiso decir que no. Luego, una mentira porque dijo que había vendido sus acciones de sus empresas y resultó que no había vendido sus acciones de sus empresas y evadió al fisco para quedarse con alrededor de 400 millones de pesos de ganancias que no declaró al fisco. Luego es una mentira cuando dice que es candidata ciudadana, cuando todo el proceso de PRI, PAN y PRD de la oposición se interrumpió y fue declarada simple y sencillamente por el dedazo popular de los 3 dirigentes de esos partidos como candidata. Y ahora dice que es una conferencia mañanera de la verdad. Y lo primero que es que ni siquiera es mañanera, porque para ser mañanera hay que levantarse temprano aquí en México. Y entonces decir, es una vespertina. Una vespertina, una media mañanera. Y otra, que ella no toma parte ni decisión de las candidaturas, ni de los puestos que se están repartiendo, pues entonces, ¿qué hace ahí? O sea, eso también es increíble, surrealista que uno ve, y nada más para que un poquito nos entiendan, porque ya tenemos que cerrar. Ya tenemos que cerrar. Vamos a tener que platicar en una próxima ocasión. Aquí le vamos a dejar nada más. Es evidente que hay una campaña. Queda en la duda qué tanto éxito puede tener por las condiciones que se están viviendo también en el país y el alto respaldo popular que hay a un proyecto político que está en curso y que aspira a tener una continuidad.
vamos a dejar la pregunta ahí, le vamos a seguir contando en una próxima ocasión. Somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga, y agradecemos un montón que nos acompañe en Rey.